Vamos a realizar el estudio de polígonos y el cálculo de áreas y volúmenes. Para empezar vamos a hallar el valor del ángulo interior de un polígono de 12 lados, es decir, un dodecágono. Aquí tenemos el polígono, como podemos notar, tiene 12 lados. Para hallar su ángulo interior, primero necesitamos hallar la suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores de un polígono, o SN, es igual al número de lados menos 2 por 180 grados. En este caso, como el valor de n es 12, la suma de los ángulos internos va a ser 12 menos 2 por 180 grados. Por lo tanto, SN va a ser 12 menos 2, 10 por 180 van a ser 1800 grados. Es decir, que entre todos los ángulos internos suman 1800 grados. La medida de uno de los ángulos interiores va a ser igual al AN, que es el SN dividido para el número de lados. En nuestro caso, el SN es 1800 y N es 12. Por lo tanto, el valor de AN va a ser 1800 dividido para 12, que es 150 grados. Es decir, que este ángulo interno va a medir 150 grados. Si queremos además hallar el ángulo exterior, notemos que este de aquí es el ángulo exterior. El ángulo interior con el ángulo interior, el AN, suman 180 grados. Por lo tanto, el ángulo exterior va a ser igual a 180 grados menos el ángulo interior. Para el caso de un dodecágono, el ángulo exterior es 180 grados menos 150 grados, que sería 30 grados. Es decir, que este ángulo exterior mide 30 grados. Ahora calcularemos el área total y el volumen de esta pirámide de base hexagonal. La pirámide que hemos escogido en este caso es una pirámide cuya base es un hexágono que tiene 6 lados, aunque la base puede ser de diferentes formas, puede ser de base triangular, de base cuadrangular, etc. Antes de proceder a calcular el área total y el volumen, necesitamos calcular ciertos datos que aún nos faltan. Observemos primero la estructura de la pirámide. Como vemos, esta pirámide tiene una base hexagonal, es decir, es un polígono de 6 lados y tiene 6 caras laterales. En la base podemos observar que cada uno de los lados de la base mide 10 centímetros. También el radio de la base, es decir, el radio de la circunferencia en la que está inscrito el polígono, mide también 10 centímetros. Además que el hexágono es el único polígono cuyo lado es igual al radio. En este caso, el radio y el lado miden ambos 10 centímetros. ¿Qué más? Podemos observar que esta pirámide también tiene una altura. Esta altura tiene un valor de 25 centímetros. Para poder determinar el área y el volumen necesitamos calcular estas dos cantidades. Primero, la apotema, que es un segmento de recta o la medida desde el centro del polígono hacia el punto medio de uno de los lados. Y también necesitamos calcular la altura de una de las caras del triángulo, perdón, una de las caras de la pirámide. Como vemos, una de las caras de la pirámide es un triángulo. En total habrían 6 triángulos en total. Si calculamos el área de uno de los triángulos, podemos hallar el área lateral. Entonces, para hallar primero el área, necesitamos calcular esta apotema. Si sacamos este triángulo acá y observemos que este triángulo, que es uno de los triángulos del polígono, tiene de base 10 centímetros y de altura la altura vendría a ser la apotema.
y esta distancia, el radio, vendría a ser uno de los lados del triángulo. Ahora aquí también podemos formar un triángulo, otro triángulo, que tiene como hipotenusa el radio. Uno de los lados sería la mitad, uno de los catetos del triángulo sería la mitad del lado, es decir, que si esto mide 10 centímetros, este cateto medirá 5 centímetros, es decir, la mitad. Por lo tanto, el segundo cateto lo puedo encontrar utilizando el teorema de Pitágoras de la siguiente manera. El valor del apotema A va a ser igual, de acuerdo a Pitágoras, a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado, 10 al cuadrado, menos el segundo cateto elevado al cuadrado, es decir, menos 5 al cuadrado. Por lo tanto, la apotema va a ser raíz cuadrada de 100 menos 25. La apotema es raíz cuadrada de 75, que eso sería, es 8.66 centímetros. Entonces, esta altura de este triángulo es 8.66 centímetros. Ahora, también necesitamos calcular esta medida, que es la altura de una de las caras. Ese valor está dado por un triángulo que está formado por H, que es 25, y un cateto que vendría a ser la apotema. Como ya tenemos el valor de la apotema, podemos calcular cuánto mide la altura de una de las caras de la pirámide. Por lo tanto, H minúscula va a ser igual a la raíz cuadrada de, como H es una hipotenusa y H mayúscula y la apotema son catetos, la hipotenusa va a ser igual a H cuadrado más la apotema al cuadrado. Por lo tanto, H va a ser igual a 25 al cuadrado más el valor que acabamos de obtener, que es 8.66 elevado al cuadrado. Eso nos da un total de 26.47 centímetros. Ahora que ya tenemos esas cantidades, podemos calcular el área total de la pirámide. El área total de la pirámide es el área de la base más el área lateral. El área de la base es el área del hexágono. El área de la base es el perímetro por la apotema dividido para 2. Es decir, P por A dividido para 2. El perímetro sería la suma de los lados. Como tenemos un polígono de 6 lados, cada uno de sus lados mide 10 centímetros, 10 por 6 sería 60 centímetros. Entonces el área de la base sería el perímetro, que es 60 centímetros, por la apotema que calculamos antes, que es 8.66, y eso lo dividimos para 2. Eso nos da un total de 259.8 centímetros cuadrados. Ahora calculamos el área lateral de la pirámide. El área lateral está formado o se calcula multiplicando el número de lados por el área de una cara. En este caso, como tenemos el número de lados de la base o el número de caras de la pirámide, en este caso son 6, solamente necesitamos calcular el área de una cara. El área de una cara va a ser igual, como se trata de un triángulo, va a ser igual a la base por la altura dividido para 2. Por lo tanto, la base es
10 centímetros. La altura es la que calculamos hace un rato, que es 26.47 centímetros dividido para 2. Esto me va a dar un resultado de 10 por 26.47 dividido para 2 es 132.35 centímetros cuadrados. Esa es el área de una cara. Por lo tanto, el área lateral va a ser 6 caras multiplicadas por el área de una cara, que es 132.35 centímetros cuadrados. Eso va a ser 132.35 por 6, 794.1 centímetros cuadrados. Solamente falta sumar el resultado anterior para tener el área total. Por lo tanto, el área total va a ser el área de la base que calculamos antes, que fue 259.8 centímetros cuadrados, más el área lateral, que resultó ser 794.1 centímetros al cuadrado. Eso nos da un resultado de 1053.9 centímetros cuadrados. Y ahí tendríamos el área total de esta pirámide de base hexagonal. Finalmente vamos a calcular el volumen de la pirámide. El volumen de este tipo de figuras siempre va a ser 1/3 del área de la base por la altura de la pirámide. En este caso, el área de la base se trata del área del hexágono que calculamos al inicio. No importa cuál sea la base, si es triangular o cuadrangular, o del número de lados que sea, el volumen de la figura va a ser igual a 1/3 del área de la base por la altura de la pirámide, que en este caso es h, cuyo valor es 25 centímetros. No confundir con la h minúscula, que es la altura de una de las caras. Por lo tanto, como el área de la base en el que calculamos anteriormente resultó ser 259.8 centímetros cuadrados, el volumen de la pirámide va a ser 1/3 del área de la base, que es 259.8 centímetros cuadrados, por la altura, que es 25 centímetros. Eso nos da un total de 2.165 centímetros cúbicos.